Muy bien, buenas noches para todos. Vamos a dar inicio a nuestro primer encuentro tutorial. Una vez más, quiero que por favor me confirmen si me están escuchando muy bien, si se está viendo la presentación en este momento para poder comenzar. Recuerden que ustedes tienen la posibilidad de habilitar sus micrófonos. En cualquier momento pueden pedir la palabra, pueden abrir sus micrófonos y participar. Entonces, adelante. Perfecto. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la presentación y me están escuchando? Sí, tutor. Buenas noches. Sí la estoy escuchando y sí estoy viendo la presentación. Muy bien, Carlos Andrés. Muchas gracias. Entonces, vamos a comenzar. Este primer encuentro, bueno, primero, antes de comenzar, quiero ofrecer unas disculpas a ustedes. Veníamos haciendo algunas pruebas sobre herramientas para hacer estas webconferencias. Se venía probando algunas herramientas como Zoom, con las cuentas institucionales que tenemos los docentes, pero no nos está dando más de 40 minutos para desarrollar estos encuentros y era bastante incómodo solicitar que se volvieran a conectar y demás. Bueno, por eso al final se tomó la decisión de continuar utilizando esta herramienta de Adobe Connect. Bueno, aquí no tenemos esa dificultad y por eso veníamos como represados unas semanas en el desarrollo de estos encuentros. Vamos a tratar de optimizar el tiempo esta noche para alcanzar a trabajar por lo menos los dos primeros temas que ya tenía preparados para el curso, que están relacionados con las actividades iniciales. Entonces estaremos en esta primera parte haciendo repasando unos conceptos más bien sobre el modelo de motivación de negocio y algunos temas relacionados a la siguiente tarea o la siguiente actividad que están también contemplados en las unidades 1 y 2 del curso. Entonces, comencemos. Como es la primera vez que nos encontramos, digamos, por este medio, quiero presentarme. Bueno, ya todos conocen mi nombre, soy Gustavo Constaín. Ya tengo la posibilidad de estar vinculado como docente al equipo académico de la universidad desde hace más de 19 años. Dios mediante, en marzo del próximo año estaría cumpliendo 20 años de vinculación al equipo docente de la universidad. Tengo una formación de ingeniería de sistemas como formación de base, tengo una especialización en pedagogía, he podido hacer un máster internacional en educación virtual, una certificación internacional en transferencia de tecnología, que digamos que es parte de las temáticas que he traído a la maestría en gestión de TI, una maestría en computación y actualmente soy candidato a doctor en ciencias de la electrónica, trabajando en un área de interacción humano-computador. Entonces, digamos que el fuerte de mi formación y que he traído para esta maestría es puntual lo que he desarrollando en estos encuentros tutoriales. En esta primera parte de la charla, entonces estaremos trabajando un repaso del concepto de infraestructura de TI, que digamos es el concepto fuerte de la maestría y especialmente de nuestro curso. Miraremos algo de la importancia de los modelos de negocio para cualquier organización y retomaremos la dinámica de trabajo que está aplicada a los trabajos colaborativos, a las tareas que se formulan a lo largo del curso, que es un estudio de caso. Ya todos saben que formulamos un caso hipotético, pero muy acercado también a muchas entidades o muchas organizaciones reales y con él hemos venido desarrollando las actividades. Bueno, conocemos entonces con el concepto de estructura de tecnologías de la información. Eh, Cuando visitamos o conocemos o estamos vinculados dentro de una organización, es normal encontrar toda una cantidad de elementos que la organización las pone a su servicio para el desarrollo
mismo de su misión o de su visión institucional. Dentro de esta infraestructura, lo conocemos como infraestructura de tecnología o infraestructura tecnológica, pues tenemos dispositivos físicos y también una amplia variedad de aplicaciones de software que sirven para que la organización pueda operar y operar de la mejor manera. Normalmente cuando hablamos de infraestructura es la organización de todos estos recursos, tanto físicos como lógicos, que se utilizan o que se encuentran generalmente en plataformas informáticas para los diferentes servicios que pueda desarrollar una organización, los servicios de telecomunicaciones, tanto internas como hacia el exterior de la misma organización, la administración de bases de datos, que también existe dentro con frecuencia para el almacenamiento de información propia del quehacer de la organización, software de aplicaciones específicas que también se van adoptando con el paso del tiempo y el mejoramiento de los procesos que se desarrollan en las organizaciones. También podríamos tener algunos servicios de administración de instalaciones físicas, de manejo de inventarios, por ejemplo, de recursos físicos, servicios de administración de toda esta tecnología, pueden ser servicios de educación, de investigación o de desarrollo mismo, dependiendo de la naturaleza de la organización de la que estemos hablando. Es el conjunto de todos estos elementos, dispositivos y servicios que se van implementando dentro de una organización, es lo que conocemos como infraestructura de tecnologías de la información o infraestructura de TI. ¿Para qué sirve todo este conjunto de elementos dentro de una organización? Bueno, ya decíamos hace un momento, es para mejor o facilitar a la organización que preste de la mejor manera su ejercicio para lo que la organización esté creada. Y la intención es que todos estos servicios pues puedan ser beneficiosos tanto para los clientes internos, es decir, para quienes trabajan y dirigen o coordinan una organización, como para las personas externas que se relacionan con ella, es decir, los clientes o los proveedores que reciben los beneficios de la razón de ser pues, de esta organización. Y todos estos elementos que estábamos mencionando, que estarían involucrados en el funcionamiento de la organización, pues tenemos la estrategia de negocios, que en últimas es la capa de este modelo organizacional que se encarga del relacionamiento con proveedores o con clientes. Tendríamos la estrategia de tecnologías de la información, que ya decíamos en el slide anterior, que es toda esa cantidad de recursos, tanto físicos como lógicos, que están trabajando para que la organización pueda funcionar. Y, digamos, en un nivel más bajo, pues tendríamos toda la capa de tecnología. Todos estos elementos interactuando entre ellos constituirían los servicios de infraestructura de tecnologías de la información. Entonces, si ustedes ya van comprendiendo el caso o ya han venido en un nivel de análisis bastante profundo del caso de estudio que venimos abordando en las actividades propuestas en el curso, ya habrán identificado que efectivamente un caso real como el que estamos analizando, un caso hipotético muy cercano a la realidad, por lo menos, constituye toda esta cantidad de servicios de infraestructura de TI y está contemplado pues por la tecnología, por las estrategias que pueda manejar esta organización y por la estrategia que se plantee para el relacionamiento con los clientes. Pero ¿cómo ha evolucionado la infraestructura de TI con el paso de los tiempos? Pues recordemos que más por allá en los años 30 hasta los años 50, en un lapso de aproximadamente 20 años, el primer avance organizacional que se tenía en materia de gestión de tecnologías o gestión de la información fueron las máquinas contables. Con estas máquinas pues se inició un proceso de aceleración de los procesos contables y efectivamente pues facilitaba el desarrollo de algunas actividades dentro de las organizaciones, al menos para el manejo financiero de la misma. Fue un gran avance, especialmente en algunas entidades financieras,
el utilizar más o menos desde 1959-60, el utilizar estos minicomputadores o estos llamados mainframes, que eran servidores que centralizaban el procesamiento de la información, y a través de unos terminales, que era como se le conocía a estas pantallas, que no tenían autonomía propia, sino que dependían. Hola, creo que se perdió la conexión, no se está viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, efectivamente, estamos sin, no se Ok, puede no, visualizar. no sé qué está ocurriendo, pero me está soltando la pantalla el recurso compartido. Esperemos que sea temporal, ya la vuelvo a compartir. Muy bien. Estábamos mencionando entonces de esta segunda era de los mainframes o los computadores que centralizaban el procesamiento. Una tercera época fue ya la existencia, o digamos la evolución de los computadores a unos computadores más inteligentes, a unos dispositivos más inteligentes, ya con capacidad de autonomía en el procesamiento de información. Entonces, un computador trabajando de forma independiente podría procesar información, desarrollar cálculos y realizar varias tareas de forma simultánea sin dificultad. ¿Cuál fue la evolución en temas de infraestructura de tecnología? Bueno, conectar estos computadores, que ahora ya no eran terminales brutas o simples terminales de envío de ingreso de información, sino que ya tenían autonomía de procesamiento, ya podría distribuirse en cierta medida el trabajo o el proceso que requería una organización, pero entre cada uno de estos equipos podrían estar como conectados a través de algún sistema de red. Estos son los modelos cliente-servidor que todavía se utilizan, fueron creados por ahí en los años 80 y todavía los utilizan algunas organizaciones. ¿Y cuál es una evolución de todo este modelo? Bueno, serían ya el uso de Internet o el aprovechamiento de las ventajas que tiene el uso de Internet o de la nube para poder gestionar o descentralizar el procesamiento de información. Entonces ya podemos tener algunas estructuras cliente-servidor que pueden estar distribuidas en oficinas, y a su vez cada una de estas estructuras de redes podrían estar conectadas a un servidor principal en la organización, y ese servidor conectado a diferentes o diversos servicios en la nube. Pues este ya es una evolución o un aprovechamiento de gestión tecnológica más reciente y que ya se viene utilizando en organizaciones medianas o grandes, ¿no? Ya dependiendo de las necesidades que se tenga y de las capacidades institucionales. Cómo estos modelos de gestión de TI han venido aprovechándose en las organizaciones. Bueno, esto se ha puesto en beneficio del modelo de negocio organizacional. Por supuesto, el poder sacar el máximo provecho a la tecnología disponible dentro de una organización, pues se va a ver reflejado también en beneficios, beneficios para el desarrollo de las funciones como tal de la organización, pero también en beneficio del flujo de ingresos que esta organización pueda tener. Ya también ustedes en algunos otros cursos seguramente habrán profundizado en lo que es planear modelos de negocio y ejecutar o diseñar modelos de negocio a través de diferentes metodologías, ¿sí? Por ejemplo, la gráfica que estamos viendo en el slide, pues hace parte del modelo Canvas para poder diseñar modelos de negocio, que puede ser un modelo aplicable tanto para la creación de una organización, de un modelo de negocio de una organización nueva, pero también puede ser para aplicarla en la innovación, en un proceso de innovación organizacional. Entonces, ese modelo de negocio es una herramienta de planeación que nos va a servir para identificar los componentes básicos de un negocio y cómo facilitar su ejercicio
comercial, el ejercicio comercial de un producto, de un servicio que quiera venderse, que quiera comercializarse en un momento específico. Esta es una herramienta utilizada generalmente por los administradores de la organización, pero acompañados de expertos en negocios, expertos en gestión de tecnologías de la información, para garantizar que todos esos componentes puedan fluir de la mejor manera. Si no lo han visto en alguna organización, pues podrían profundizar o me lo podrían manifestar, y si es el caso, podríamos tener una charla muy puntual sobre este modelo Canvas para diseño, creación de modelos de negocio. Pues ya cuando tenemos claro cuál es ese modelo de negocio y cómo nuestro modelo de negocio organizacional va a tener implícito un sistema tecnológico articulado al modelo mismo, pues tendríamos que hacer la planeación de esos negocios o de la tecnología puntual dentro de ese modelo de negocio. Normalmente esto se hace por etapas. Generalmente se hace la aplicación del modelo o se implementa el modelo a través de distintas etapas, donde vamos primero partimos más bien desde la visión de la organización para generar valor tanto para la empresa como para el cliente. ¿Cuál es ese valor agregado que nuestra organización le está vendiendo, le está ofreciendo a un cliente potencial o a un cliente existente si estamos hablando de un proceso de innovación organizacional? Generamos algunas ideas sobre esa propuesta de valor organizacional. Generamos estrategias y creación o refinamiento del modelo de negocio. Esto se nos va a traducir en unos objetivos que deberíamos alcanzar dentro del proceso de planeación con unos recursos preestablecidos o predefinidos, en un tiempo ya preestablecido también, con un talento humano también que podamos contar o que podamos requerir dependiendo del tamaño de nuestra planeación. Y ya teniendo esa planeación establecida, pues definimos las estrategias y la arquitectura de negocios o arquitectura de tecnología necesario para llevar a cabo todo lo que hemos planeado. Y como todo proceso que implique definición de actividades, pues hay que establecer prioridades en un orden lógico de ejecución de ese plan, cuáles tendrían que ser implementadas antes que las demás. Y las vamos desarrollando, las vamos implantando en la medida en que lo hayamos definido. Al ser esto un plan, pues debe tener un mecanismo de retroalimentación para mirar si efectivamente estamos cumpliendo con lo que se había planeado o no, o si por el contrario surgen nuevas inquietudes que ameriten redefinir la propuesta de valor que hemos planteado o redefinir las estrategias que estemos ejecutando y más bien hasta alcanzar los objetivos propuestos. Pues todo esto hace parte de la planeación de modelos de gestión de TI. ¿Cómo podríamos traducir también todo este modelo, todo este proceso de gestión de TI dentro de una organización? Bueno, identificando los componentes que estarían ahí vinculados, a pesar de que ya los hemos mencionado. Centrándonos puntualmente en lo que son aspectos de tecnologías de la información, que decíamos que son recursos físicos, hardware, y recursos lógicos, software, pues podríamos desarrollar esa estrategia como apoyo a la visión del negocio de la empresa, de esa organización. Tendríamos que administrar los recursos que se consiguen nuevos o proyectar los que se deban adquirir o gestionar los que ya existan dentro de la organización. Tendríamos que construir estos planes para administrar los recursos tecnológicos que se vayan adquiriendo o que se tengan en la organización, hasta decir finalmente que ya tenemos una arquitectura tecnológica que está puesta al servicio de nuestra organización, ¿de acuerdo? Pues toda esa planeación de negocios o de infraestructura de tecnología debería pasar por esas etapas, ¿no? Si hay que desarrollar tecnología, si hay que adoptar tecnología o si hay que aprovechar la tecnología que se tenga, ¿no? Que también es común en algunas organizaciones encontrar que se hacen inversiones en tecnología
simplemente porque alguien se las ofreció, pero no se conoce muy bien la tecnología o no se sabe cómo sacar el máximo provecho de ella. Entonces aquí tendríamos los elementos más importantes que estarían incluidos dentro de la arquitectura de TI, ¿no? Las plataformas de tecnología, los recursos de datos, es decir, cómo se va a almacenar la información y cómo se va a procesar esa información, y la arquitectura de las aplicaciones. Es decir, si tenemos diferentes tipos de tecnología, tanto en el manejo de redes de información o software de diferentes proveedores, cómo se va a comunicar o cómo se va a relacionar la información o a compartir la información entre las distintas plataformas que se tengan. Se debe garantizar una comunicación fluida. Y esto es algo que también debe tenerse en cuenta, no solamente en el estudio de caso que estamos trabajando, sino, bueno, algunos de ustedes leyendo los informes, algunos de los grupos lo analizaba y decía, debemos tener en cuenta la tecnología existente en el hotel, qué tecnología se puede adquirir para mejorar las prestaciones de manejo de información en el hotel, pero hay que garantizar o hay que analizar si hay compatibilidad entre las aplicaciones que ya existían y las que se pueden adquirir. Esos son aspectos de arquitectura de aplicaciones que hay que considerar al momento de diseñar o de innovar elementos de arquitectura de TI. Bueno, aquí sí quiero que seamos un poco participativos. Estoy mostrando unas marcas comerciales de productos de tecnología que fueron muy exitosos. ¿Quién quisiera decirme qué ocurrió con algunas de estas marcas? ¿O dónde están, si existen hoy en día, si no existen, qué ocurrió con ellas? Les pueden abrir sus micrófonos y comentar. ¿Conocen ustedes qué ocurrió con estas marcas? Pues de Blackbuster, creo que es como uno de los casos más recientes, aunque pues todos son recientes relativamente, pero Blackbuster desaparece en la medida en que su modelo de negocio no evoluciona y aparece un competidor que inicialmente era, ni siquiera podemos decir que era pequeño, era microscópico. Y Blockbuster pues no le puso cuidado a esa tendencia de ese futuro competidor microscópico, y mientras que ese competidor microscópico, lo llamo así, por llamarlo de alguna forma, pues fue evolucionando y evolucionó de tal forma que terminó desplazando y desapareciendo Blockbuster. Y estoy hablando de Netflix. Incluso ahora Netflix también tiene algunas dificultades frente a otras plataformas que le están ganando una gran torta, un gran pedazo de la torta del mercado. Y me estoy refiriendo a Amazon y otras plataformas que prestan estos servicios de video en streaming. Muchas gracias, Carlos. Sí, sí, muy acertado el comentario, ¿no? Y dijiste algo clave con relación a Blockbuster. Bueno, quienes conocen la historia sabrán que cuando Carlos nos decía un competidor que era microscópico, efectivamente fue una persona que se acercó al dueño de Blockbuster y le decía, bueno, yo tengo una idea, de hecho era solamente la idea la que él fue a compartirles, y le decía, hoy en día está muy en auge el uso de Internet. Internet ha mejorado mucho la velocidad de acceso en su momento. Yo tengo la idea de por qué toda esa cantidad de películas que usted tiene en videocassettes, que después fueron evolucionando a DVDs o a CDs. Si yo tengo la idea de por qué no subimos todas las películas a la nube y cobramos el alquiler, pero no del videocassette, sino la descarga de la película en la nube. El dueño de Blockbuster no le vio futuro al negocio. Pensó que la gente no iba a pagar por descargar o ver una película a través de internet nunca, y que prefería alquilarla en las tiendas que tenía distribuidas en varias partes
del mundo, ¿no? Especialmente en Estados Unidos. Y efectivamente quien llegó con esa idea de negocio fue quien después implementó Netflix. Y fue la idea muy novedosa y Netflix creció muy rápido al punto que terminó quebrando casi que por completo Blockbuster. De hecho, creo que solo queda la sede principal inicial con la que se creó Blockbuster, y para muy pocos usuarios que todavía, usuarios nostálgicos que todavía tienen las caseteras funcionando y prefieren esa forma de ver películas. Lo mismo podríamos hablar con diferentes marcas comerciales como las que tenemos ahí, que fueron marcas de empresas, organizaciones y productos de tecnología muy exitosos en su momento, que dominaron el mercado en su momento, pero la no innovación de sus productos pues hizo que empezaran a tener dificultades en el mercado, que empezaran a disminuir vertiginosamente sus ventas y en muchos de estos casos desaparecieran como marcas comerciales. Y miremos que eran marcas de productos tecnológicos que fueron muy exitosos, y estábamos hablando de tecnología. ¿Qué característica tiene la tecnología para que estos cambios ocurran tan rápido? Que la tecnología está en permanente evolución, en permanente desarrollo. Y eso es una característica que debemos identificar cuando estamos hablando de gestión de TI. Si una organización hace inversiones grandes en implementar tecnología, pues esta organización debe, dentro de ese proceso de planeación, debe saber que la tecnología evoluciona muy rápido. Y cuando nos ofrecen tecnología de punta, tenemos que saber por cuánto tiempo podemos considerar nuestra tecnología efectiva como tecnología de punta efectiva. O sea, hasta qué punto nos llega la innovación de esa tecnología que seguramente nos ha costado muchos recursos, tiempo, planeación y costos de desarrollo organizacional. Entonces, todo ese tipo de aspectos hay que identificarlos dentro de la estrategia de negocios, ¿no? Cuando estamos hablando de tecnología. Y una herramienta que podríamos utilizar es esta matriz de posicionamiento estratégico. La matriz de posicionamiento estratégico pues maneja dos ejes. Uno son los conductores internos, es decir, lo que está dentro del alcance directo de nuestra organización, que pueden ser los procesos de negocios electrónicos, es decir, qué información podemos manejar de forma electrónica o digital dentro de nuestra organización, quiénes son nuestros colaboradores y nuestros empleados, cómo estamos manejando los costos de producción de nuestra organización. Y hay algunos elementos o conductores externos que son lo que no depende, aquellos elementos que no dependen directamente de nuestra organización. Perdón, como la conectividad con los clientes, quiénes son nuestros clientes, dónde podemos conseguir nuevos clientes, qué prefieren los clientes frente al producto que estamos entregando. Es decir, si Blockbuster hubiera tenido en cuenta la preferencia o qué pensaban los clientes frente a las nuevas tendencias tecnológicas que iban surgiendo, como la posibilidad de conectarse a Internet, descargar información de Internet, pues seguramente hubieran visto que sí había algo por considerar que ameritaba innovar en el modelo de negocio. ¿Sí? La competencia que otras empresas están trabajando, ofreciendo el mismo producto, productos similares o servicios similares y cómo lo están haciendo, hacia dónde tiende la tecnología, cómo va evolucionando la tecnología misma. Entonces miren que son elementos que hay que considerar de forma permanente. Entonces no podemos quedarnos con plantear una estrategia de negocio, ver que funciona y que inicie el desarrollo de la organización con este modelo de negocio, con este modelo de infraestructura de TI y quedarnos dormidos en el tiempo. Entonces, si ustedes analizan el estudio de caso que se propuso, plantea justamente esa situación. Un hotel que estaba funcionando de buena manera, eran líderes en el mercado del turismo,
la recepción de clientes, tenía ya una infraestructura de tecnología, pero ocurrió algo que terminó afectando a todo el mundo, la pandemia. Y post pandemia, posterior a eso, ¿qué tanto cambió? Entonces deberíamos hacer un análisis de todo este modelo de negocio, de toda la infraestructura de TI que tiene esta organización, este hotel, y ver cómo podemos mejorarlo con lo que los clientes pueden requerir actualmente. Disculpe, tutor, lo que pasa es que hay un compañero, Jeffer, que se tuvo que cambiar de equipo y en este momento está solicitando ingreso y no se lo han otorgado. Ya, qué pena. Creo que ahí ya le di ingreso. Déjenme verifico. Le di acceso, pero no lo veo. Tendría que, si pueden comunicarse con él y decirle que vuelva a solicitar el acceso. Es que como me cambio de pantalla para ver la presentación, no estoy pendiente de la plataforma de la sala para poder dar acceso. Muy bien, estaré pendiente entonces de quienes soliciten ingreso. Muy bien, entonces miremos para el caso de las empresas que veíamos diferentes logos que estaban relacionados con tecnología y cuál fue la experiencia que ellos tuvieron y por qué llegaron casi a desaparecer en el mercado. Primero, no es suficiente con estar en el sector de las tecnologías si no se evalúa con frecuencia el impacto de esa tecnología y sobre todo si no se innova. Y poníamos el caso de Blockbuster, ¿no? Estaban en el mercado de la tecnología, pero no hicieron ese proceso de evaluación. ¿Cómo iba evolucionando la tecnología? ¿Qué tendencias había en su momento? Y decidieron o tomaron la peor decisión, no innovar en ese modelo de negocio. Segundo, además de conocer a fondo la tecnología que desarrollamos, es necesario adquirir otras habilidades. Y eso es importante, ¿no? Normalmente quienes nos formamos en áreas de la ingeniería nos enseñan a cómo desarrollar tecnología, cómo diseñar tecnología, pero no nos enseñan a cómo vender la tecnología. Entonces tenemos, y esa es una autocrítica que nos hacemos con mucha frecuencia las universidades, porque las universidades hacemos esfuerzos grandes en capacitar y asignar tiempo a los docentes, formamos estudiantes en temas de investigación, trabajamos con estudiantes y algunos aliados externos en el diseño y generación de nuevos productos de tecnología. Pero esos productos tecnológicos se quedan en tesis de grado, se quedan en el mejor de los casos en un par de artículos publicados, una ponencia que hacemos los docentes, y ese es el máximo nivel al que llegamos con el diseño de tecnología. ¿Qué faltaría? Pues poner esa tecnología que se está diseñando en las manos de quien la necesite, pero especialmente ponerla en las manos de quien pueda pagar el diseño de esta tecnología, es decir, procesos de transferencia y comercialización. Eso nos lleva a tener que conocer mercados potenciales de los productos de TI que estamos diseñando, que estamos construyendo. Y son habilidades para las cuales, al menos en las escuelas, en las facultades de ingeniería, generalmente no se venían educando. Pues digamos que esa realidad ha venido cambiando en los últimos años y es gracias a ese análisis que las mismas universidades y sobre todo que el mismo sector empresarial y sector social han venido demandando de las universidades, ¿no? Estos sectores nos dicen, ustedes tienen el conocimiento, ustedes son los que pueden producir, ¿por qué no se alían con el sector privado? Generemos nueva tecnología y ¿quién es el que va a pagar? Bueno, el mismo sector privado que lo necesita y los grandes beneficiarios pues serán las personas, el sector social. Entonces tenemos que definir también los requerimientos para el fortalecimiento de esas capacidades de talento humano, tanto en las empresas como en nuestro caso en las universidades. Hacer cualificación de investigación, cómo hacer investigación, cómo hacer valoración de tecnología, el conocer los diferentes niveles de madurez que puede tener un producto tecnológico,
cómo podemos proteger esos diseños, esos desarrollos tecnológicos que hacemos, es cómo se genera una patente, cómo se hace un registro de software, cuánto tiempo puede durar un registro de ese tipo, cómo podemos comercializar esa tecnología, cuáles son las diferentes estrategias para diseño de modelos de negocio y cómo los podemos implementar en una organización. Otro aspecto a considerar es que existen diversos modelos de negocio para tecnología. ¿Cuál es el más apropiado y cuál es el que más beneficia a mi organización? Pues digamos que no habría una respuesta única para esa pregunta y eso lo va dando es la experiencia del equipo de trabajo que se tenga dentro de la organización. Y ahí es clave un profesional como ustedes que se están formando en gestión de TI, que ya tengan este panorama mucho más completo y ya puedan aconsejar o puedan acompañar a una organización en procesos de innovación o en procesos de implementación de sistemas de gestión de tecnologías y, por qué no, en el diseño de modelos de comercialización de la misma tecnología, si es el caso. Tutor, discúlpeme Sí. nuevamente para hacerle la solicitud de acceso al compañero. Bien, muchas gracias. Creo que ahí ya ingresó, era Jeffer, ¿cierto? Ya le Sí, asigné Jeffer, micrófono. Jeffer. Sí, sí, ya le asigné micrófono. Muchas gracias. Bien, entonces miremos que todos estos cambios necesitan ser realizados por personas idóneas en gestión de TI. Y les estábamos hablando de, bueno, la estrategia que se agregó, con la que se construyó este curso, justamente es un estudio de caso, porque se pensó en que este modelo, pues este modelo de trabajo a través de estudios de caso, pues es lo más cercano a lo que podríamos encontrar en la vida real. Es un caso, es un evento, un problema, una actividad donde planteamos una situación en un contexto particular. En nuestro caso, pues decíamos, estamos planteando un estudio dentro de un contexto que es el funcionamiento de un hotel que en su momento llegó a ser exitoso, perdón, llegó a ser exitoso, hubo una situación que terminó afectando el funcionamiento mismo de esta organización, que fue la pandemia, y ahora, post pandemia, en una situación post pandemia, pues se necesita retomar el nivel que tenían de crecimiento y poder seguir siendo líderes en el mercado del turismo. ¿Cómo lo debemos hacer? Digamos, bueno, en este caso, dentro del modelo de estudios de caso, el hotel en particular con el que estamos trabajando, que es el Hotel Riu Plaza, pues ese sería nuestra unidad de análisis, ¿no? Nuestra unidad de análisis sería este hotel particular y para ello, pues vamos a analizar toda la situación que viene ocurriendo, cómo es el proceso de gestión de TI que se tenía y a partir de ese diagnóstico, pues podríamos proponer algún proceso de innovación. ¿En qué se diferencia un estudio de caso de un experimento? Bueno, la diferencia es que en el estudio de caso diagnosticamos lo que existe y a partir de ahí podemos planear un proceso de innovación, pero no lo vamos a implementar directamente. Mientras que en un experimento sí podríamos ir haciendo variación de algunos elementos para poder avanzar. Entonces, este modelo de estudio de caso, pues se trata de la comprensión preliminar de una situación y en la medida que vamos desarrollando actividades, que es lo que se ha propuesto en cada uno de las tareas o de los trabajos colaborativos, pues se van viendo los diferentes puntos de vista que ustedes van aportando desde diferentes roles. Ya han identificado ustedes que para cada actividad se deben asumir un rol particular dentro de ese equipo de análisis que está trabajando, que está haciendo el estudio del caso.
y ese rol debe irse rotando con el paso de una actividad a otra. Lo importante aquí es que todos vivan la experiencia o desarrollen la actividad de diferente enfoque dependiendo del rol que asuman, buscando una comprensión más profunda de la situación. Si quisiéramos abordar la actividad desde todos los puntos de vista con una sola persona, pues era muy complicado, ¿no? Son diferentes aspectos que hay que profundizar. Entonces, quien se encarga de hacer el estudio de seguridad, pues se va a encargar exclusivamente de esos aspectos de seguridad. Quien está encargado del tema de comunicaciones, pues profundizará tanto en la parte hardware como software para aspectos de comunicación del caso. Habrá alguien que coordine todo el equipo de trabajo. Entonces, lo importante es que rotemos esos roles, analicemos los diferentes puntos de vista que tenemos de la misma situación y vamos comprendiendo de forma más detallada lo que va ocurriendo y así podemos proponer nuevas ideas. Bien, bueno, ¿por qué un estudio de caso y no otra estrategia formativa? Bueno, uno, les decía, nos permite un estudio de caso acercarnos mucho más a lo que ocurre en la vida real. Nos permite aplicar directamente la teoría en este estudio, ponerla en un contexto práctico de aplicación, esta teoría, y de esa forma pues se genera aprendizaje. Bueno, eso está basado en estudios de muchos autores que han hablado de cómo el estudio de caso posibilitan al analizar unidades, analizar casos específicos cercanos a lo que haya ocurrido, sin necesidad de afectar una organización real o una organización específica. Es decir, si vamos a plantear un ejercicio práctico en un escenario real, pues podemos equivocarnos y esas equivocaciones cuestan. ¿Sí? Cuestan en lo financiero, cuestan en talento humano, cuestan en tiempo, mientras que si hacemos un estudio de caso, analizamos situaciones que hayan pasado, pues aprendemos de esa manera sin afectarnos en la vida real. Bueno, estos son autores que pueden ustedes referenciar o que pueden consultar, como Hernández Sampieri, para profundizar en la metodología como tal. Lo traigo a colación en la charla porque ustedes más adelante van a tener que formular sus trabajos de fin de la maestría, sus trabajos de grado. Y un estudio de caso puede ser una estrategia válida para proponer sus proyectos, ¿no? Sus proyectos, hacer un estudio de caso y una estrategia similar a lo que estamos haciendo en el curso, donde ustedes ya partan ya en su estudio de caso de una organización real, hagan la identificación de infraestructura real que se tenga y puedan realizar todo el proceso de innovación. Entonces tengan en cuenta que en estos casos, en los estudios de caso, valga la redundancia, las unidades de análisis o el caso que se investiga, pues puede ser un individuo, una pareja, una familia, un objeto material, puede ser la organización como tal en completo, puede ser un sistema, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, esto es válido para poder aplicar en sus trabajos de grado. Bueno, la estrategia que se ha establecido son los trabajos colaborativos, pero al final de la otra charla la estaré estableciendo. Antes de continuar con el nuevo tema, quisiera preguntarles si hay alguna inquietud sobre este tema en particular que acabamos de hablar, de modelos de gestión de TI, sobre infraestructura de TI, sobre lo que es el estudio de caso y la actividad que hemos venido realizando. Todos tienen asignado micrófono, entonces pueden abrir su micrófono, plantear sus inquietudes o en el chat. Por el contrario, si no hay inquietudes, pues continuaríamos.
Bien, si no hay inquietudes, entonces voy a compartir la siguiente presentación. La siguiente presentación para poder avanzar en temáticas. Bueno, digamos que lo que acabamos de ver hacía parte pues, de la primera actividad que ustedes ya presentaron muy bien, ya fue calificada y retroalimentada en algunos casos. Quedé muy conforme con muchos de los informes que se presentaron, el nivel de análisis y profundidad que realizaron como grupo, como equipo. Digamos que es un buen principio de interacción y de trabajo cooperativo, de trabajo en equipo como tal, de cada rol que fue asumido por ustedes. Ahora miremos un segundo tema que se ha venido trabajando desde el trabajo colaborativo número 2 y tiene que ver con la definición de requerimientos para arquitecturas de TI. Y puntualmente en esta actividad se menciona la metodología Kanban. Entonces hoy quiero que hablemos un poco de lo que es Kanban, el origen de Kanban, cómo se dio y por qué la importancia de esta metodología en temas de gestión de tecnologías de la información. También se ha solicitado trabajar con una herramienta que es creada para gestión de proyectos, que es Trello. Por ahí un grupo me mencionaba que estaban trabajando con Planner, que es de Microsoft, está muy bien. Pero bueno, digamos que ahora les haría un comentario sobre Planner. Planner, pues hay que tener algunas, o se facilita más si tenemos unas cuentas Microsoft. Puntualmente hay un grupo, no recuerdo si es el grupo 2, que está trabajando con Planner. Entiendo que lo están trabajando conectados desde sus cuentas académicas de la UNAD. Yo no pude entrar al grupo, al tablero de Planner que lo están creando porque los docentes de la UNAD tenemos cuentas institucionales, son de Google. Las nuestras son de Google, las de ustedes sí son de Microsoft. No logré entrar, al menos ahora, hace un momento tendría que crear una cuenta de correo de Microsoft y tratar de ingresar de esa manera, pero bueno, yo lo solucionaré. ¿De acuerdo? Y finalmente, pues revisaremos algunos aspectos puntuales o inquietudes que tengan. Entonces, comencemos hablando un poco sobre esta metodología Kanban y el concepto. Y para hablar un poco de Kanban o comprender un poco de qué es Kanban, tendríamos que referirnos a una metodología o a un concepto que es el origen de todos estos modelos, que es el de Lean Management, ¿sí? Un poco de administraciones ágiles. Y para poder conocer el origen tendríamos que remitirnos a lo que ocurría en el mundo, especialmente en Japón por allá en el siglo XIV, donde Japón venía recuperándose de toda una época de conflictos militares, ¿no? Ocurridos a finales de los años inicios, perdón, de los años 1600, eso es en pleno siglo XIV, donde como cualquier país, después de enfrentarse a una guerra, pues tiene que iniciar con un proceso de reconstrucción social y por supuesto también económica. ¿Cómo lo hizo Japón? Bueno, empezaron a crear algunos negocios pequeños, donde las personas empezaban a crear sus tiendas vendiendo sus productos o sus servicios. Y era común encontrar en las calles diversos negocios, en una misma calle diversos negocios similares. ¿Cómo hacían estos pequeños negocios para llamar la atención de clientes potenciales? Bueno, empezaron a crear una serie de letreros que como los vemos en esta imagen, pues primero podrían ser texto, solo texto, y después lo fueron enriqueciendo con imágenes. Estos letreros, lo que inicialmente eran letreros solamente con texto y después se fueron agrandando a través de tableros donde ya agregaban imágenes y buscaban hacer más llamativo el producto para poderlo mostrar en el exterior a clientes potenciales, pues se fue perfeccionando, ¿no? En esa búsqueda de llamar la atención y captar cada vez más clientes,
pues surgió o finalizó en un proceso de mejoramiento y de creación de artes conceptuales para mejorar el servicio, la oferta de servicios o de productos a sus clientes. Pues en realidad este mismo modelo fue evolucionando tanto hasta lo que tenemos hoy en día, ¿no? Solo que la tecnología ha ayudado mucho a mejorar el arte conceptual y lo llamativo que puede llegar a ser un letrero, ¿no? Un simple letrero o un tablero. Pues desde el inicio mismo de estas técnicas de comercio, ¿no? De comercialización de productos y de negocios, desde ese inicio los japoneses les llamaban a estos letreros como kan, y habían otra palabra que se utiliza en japonés que es el de ban, que quiere decir tablero. Pues la metodología Kanban surge de la unión de estas dos palabras, es decir, tablero, letrero y tablero, para la generación y manejo de productos y venta de productos comerciales. Y un ejemplo de empresa que asumió este concepto es el de Toyota, ¿no? En este mismo país. Toyota, por allá después de la Segunda Guerra Mundial, recordemos que la Guerra Mundial, eso fue por allá a finales del 1939 hasta el 45 más o menos, con toda lo que significó para un país como Japón y el crecimiento económico o la reconstrucción de su país desde lo económico también, desde lo organizacional. Pues uno de los ejemplos fue esta empresa conocida como Toyota, ¿no? Toyota, pues fue una empresa que antes de la Segunda Guerra Mundial ya tenía un proceso de creación de automóviles, que hasta cierto punto fue exitosa, y la Segunda Guerra Mundial pues hizo, como en muchos negocios, también post pandemia, pues muchos negocios desaparecieron. Toyota se vio afectado, por supuesto, financieramente, económicamente, después de la Segunda Guerra Mundial, pero en vez de rendirse, lo que hicieron fue pensar en cómo podrían reinventarse, cómo podrían innovar su proceso de comercialización. Digamos que más allá del cambio en el logotipo y hacerlo más, digamos, más conocido y redefinir un logotipo que estaba construido, voy a seleccionar acá el puntero, que estaba el texto, miren, en su momento, el texto fue escrito en lenguaje japonés, entonces era un lenguaje que no era internacional, no podrían llegar con este tipo de logo comercial a nuevos mercados. Entonces, empezaron a redefinirlo hasta lo que tenemos hoy en día. Pero más allá de ese tipo de cambios de imagen, ¿cuál fue el verdadero éxito que tuvo Toyota? Bueno, Toyota tenía un empleado que era Taishi Ono, y Taishi Ono en uno de sus viajes internacionales que hizo a Estados Unidos, de Japón a Estados Unidos, estando en un supermercado en Estados Unidos, notó cómo en el supermercado manejaban estos stickers, estos papeles, estos letreros que normalmente vemos en los centros comerciales, donde además del costo del producto, tenía una serie de información muy bien organizada y muy bien establecida. Cuando él indagó en este supermercado qué significaban los códigos que manejaban en los estantes, pues se dio cuenta que, bueno, además que siempre veía los estantes llenos, como los vemos en esta fotografía, vio que habían unos productos que tenían mayor circulación, es decir, que la gente los adquiría más, pero siempre los reponían rápidamente, de manera que los estantes estuvieran siempre llenos del producto. Cuando él indagó, le pudo encontrar de que la información que se manejaba en estos stickers, en esta información que tienen de cada producto, era el flujo del producto no solamente en los puntos de venta, es decir, en los estantes, sino que también había información de la existencia del producto, de la mercancía en las bodegas. Les habían unas cantidades limitadas de productos, reponían siempre el stock mínimo que debería haber en los puntos de venta, y esto lo hacían dentro de un proceso automatizado de reposición, es decir, habían personas que con frecuencia estaban verificando
qué cantidad de producto había en los puntos de venta, qué cantidad habían en bodega, y en el momento que se estuviera escaseando el producto en bodega, pues hacían nuevos pedidos. Pues había un registro visual a través de estas tarjetas. Pues en realidad estas tarjetas, ellos le tomaron o asumió, con el tiempo se asumió el nombre de Kanban, ¿sí? A través de este método, que es esta tarjeta de manejo y reposición de los productos en los puntos de venta. Pues Taishi Ono le llamó la atención el modelo que se manejaba para suministro de productos en el supermercado, y él imaginó que este mismo modelo que se estaba manejando en el supermercado podría utilizarse con fines de producción dentro de Toyota para el diseño y comercialización de sus vehículos. Pues él lo llevó a la empresa, y ahora miraremos algunas imágenes de cómo se realizó. Entonces él en realidad lo que hizo fue aplicar un modelo de manufactura ágil llevado a la producción de Toyota. Si nos vamos a una definición en el diccionario, encontramos que estamos hablando de un sistema de gestión en las operaciones de un negocio buscando eliminar los desperdicios. O sea, como veían en el supermercado, como vio Taishi Ono en el supermercado, no había adquisición de productos más allá de lo que veían que se podría vender. No había exceso de productos en el punto de venta, solamente los mínimos necesarios para llamar la atención del cliente y lo que podría consumirse en un día. Había rápida reposición de eso. Esto hacía que se redujera el tiempo en el pedido, entre el pedido de un cliente y la entrega del producto al mismo cliente. Había mejor calidad en el proceso de venta, y eso generaba una reducción de costos para las organizaciones, ¿sí? Hay una definición más práctica de todos estos elementos. Ahí he resaltado en rojo los conceptos que considero más importantes de cada definición: eliminación de desperdicios, eficiencia en todos los procesos. Si unimos estas dos definiciones, habría una definición práctica que da Vicente Barres, que dice que es un sistema de producción basado en 3 ideas: valor agregado, que lo hablábamos al inicio de la webconferencia. El valor agregado está ligado al producto por el que el cliente quiere pagar, es decir, ¿qué le estamos ofreciendo al cliente? Estamos hablando de reducción de costos de producción y desperdicios. Eso es un valor agregado no necesario, tiene que ver con costos de producción y la máxima rentabilidad. Entonces, si vamos a diseñar, hacer un esfuerzo grande en una organización por generar un producto, pues lo ideal es que se genere la máxima rentabilidad posible de todo ese ejercicio empresarial. Entonces, ¿qué hizo Taishi Ono cuando llevó la idea de Kanban a la empresa? Bueno, identificó que en el proceso de producción de vehículos se generaban muchos elementos que él llamaba residuos, es decir, elementos que estaban generando gastos de tiempo y gastos financieros innecesarios para Toyota. ¿En qué aspectos él identificó que existían estos residuos? Bueno, en el transporte se identificó que había desplazamiento de productos que no era necesario realizar. Más, si necesitaban construir 20 vehículos, ellos tenían o invertían en transporte de insumos para construir una mayor cantidad de vehículos cuando en realidad no tenían un pedido de ellos. Gastos en inventario, residuos en inventario, si tenían en bodega muchos componentes que no se utilizaban y que con el tiempo podrían quedar obsoletos o dañarse. Había movimiento de personas con tiempos muertos que no estaban aprovechando su tiempo en el desarrollo del producto, en este caso de los vehículos. Habían residuos en la espera, entonces cuando alguien se queda esperando para que el próximo proceso de producción finalice, es decir, si mi trabajo depende, lo que yo voy a hacer dentro de mi actividad laboral en la construcción de un vehículo, depende de que otro de mis compañeros haya terminado lo que a él le tocaba, pues ese es un tiempo de espera que está generando gastos para la organización. Identificó Taishi Ono que habían residuos en la sobreproducción, es decir, había una demanda excesiva, construían vehículos cuando no estaban vendidos todavía. Había sobreprocesamiento causado por, bueno, la pobre creación, pobre diseño. Diseñaban un vehículo y después tenían que rediseñarlo porque algo no funcionaba bien.
habían defectos en la producción de los vehículos. Entonces lo que hizo Taishi 1 fue llevar o aplicar el modelo Canvas para poder reducir al máximo todos estos residuos. ¿Cómo lo hizo? Organizando el trabajo de cada uno de los aspectos de diseño de un vehículo y lo dividió en procesos. ¿Qué procesos están por hacerse? ¿Cuáles ya están en ejecución o en proceso de desarrollo? Y cuáles ya están finalizados. Y en realidad a este modelo de cambio de procesos, le llamó Kanban y empezó a manejarlo a través de unas tarjetas, que son las tarjetas o las tablas Kanban. ¿Cómo funciona? Cuando un cliente ya hace la solicitud de un vehículo, pues se abre una tarjeta Kanban donde se va a especificar los insumos que se requieren para construir ese vehículo o esa cantidad de vehículos solicitado. E igual que ocurrió en los supermercados, en la medida que se iba haciendo uso de algún recurso, de algún componente para el diseño, la construcción o el ensamblaje del vehículo, pues se iba actualizando la tabla Kanban de ese vehículo. Cuando ya empezaban a escasear esos insumos, pues ya pasa a una zona roja donde ya Toyota ya pedía una nueva cantidad de insumos. Es decir, todos estos elementos que veíamos por acá de inventario, pues ya se disminuyó y se tenían solamente los elementos necesarios para los pedidos que se tenían. Empezaba el proceso de producción hasta el punto de la distribución final del vehículo, donde ya se ponía, se entregaba a las manos del cliente y se reponían nuevamente. Esto es una imagen real del funcionario que estaba encargado de actualizar las tarjetas Kanban, los tableros Kanban. En realidad todos estos estantes eran un tablero Kanban donde se iba llevando el avance en la producción de cada uno de los vehículos que eran producidos por Toyota. Esto hizo que el proceso de Toyota se agilizara, se ensamblaran carros en el menor tiempo posible, no tuviera esa cantidad de desechos o de desperdicios en ningún punto del proceso de ensamblaje o de producción vehicular. Y en realidad eso significó el éxito de Toyota como organización, al punto que el refinamiento del modelo, del modelo Kanban que empezó a implementar Toyota, pues ha finalizado o ha concluido en un método propio que ellos le llaman Toyota Production System, el sistema de producción de Toyota que partió de la implementación de este modelo Kanban e históricamente pues ha significado el diseño y rediseño de una gran cantidad, de una gama bastante alta de producción vehicular hasta la actualidad. También tendríamos que decir que Kanban, dentro de la historia de las metodologías ágiles, pues ha venido aplicando. Por ejemplo, aquí veíamos el caso de Toyota, pero no ha sido la única empresa que ha venido aplicando este tipo de modelos ágiles para diseño de productos y servicios en diferentes campos, ¿no? No solamente en el área de la tecnología, pero aquí tenemos algunos, donde hemos visto también que algunas empresas han pasado de la producción artesanal a través de la implementación de modelos ágiles a poder generar productos mucho más innovadores y continúan evolucionando constantemente, ¿no? Uno de estos modelos es Kanban, como lo veíamos, pero no es el único. Aquí tenemos otros ejemplos. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Ok. Bien, entonces, Kanban se trata de un sistema de control de producción que, como veíamos, tiene este tipo de ventajas, ¿no? Uno, facilita el control visual de cómo se está desarrollando esa producción. Segundo, evita la acumulación de inventarios, de elementos de inventario que no se vayan a utilizar. Facilita la localización de problemas, porque al ir haciendo el seguimiento puntual de cómo evoluciona el proceso de diseño de un producto, pues podemos identificar en dónde puede estar ocurriendo un problema y corregirlo a tiempo. Posibilita la regulación del nivel de inventario y simplifica el desarrollo de tareas. Entonces, esto es un ciclo permanente en
en este proceso de diseño y producción hasta que nuestros productos llegan a las manos del cliente, que decíamos al inicio de la charla, es quien paga o quien está dispuesto a pagar por el producto. Los tableros Kanban metodológicamente se manejan como lo que estamos viendo en pantalla, es la definición de diferentes tareas y responsabilidades, quién es el responsable de desarrollar cada una de las tareas, y en la medida que esas actividades se van realizando, se van desarrollando, pues irán cambiando de un estado a otro, ¿no? Actividades que están pendientes, en el momento que se atienden, pues pasan al análisis, posteriormente al desarrollo, a un proceso de pruebas, de preproducción, producción, hasta que ya el producto o el servicio está realizado completamente. También podemos hacerlo o definir las diferentes etapas y manejarlo de distinta forma a través de POSIT, letreros o mensajes que nos vayan indicando el cambio de estado de una actividad a otro. Y una forma más actual de cómo realizarlo, cómo se realiza en la vida real, bueno, si es un proceso relativamente pequeño, lo podríamos hacer de forma manual, como lo tenemos en esta fotografía del lado izquierdo, o si lo tenemos ya sistematizado a través de herramientas informáticas, podríamos hacerlo con este tipo de aplicaciones. Y justamente una de las aplicaciones que se sugieren y con las que hemos venido trabajando en el curso es Trello. Entonces, Trello, que ustedes ya algunos de ustedes lo habrán trabajado por sus ejercicios profesionales, por su ejercicio laboral, otros, alguien me escribía que estaba conociendo Trello y ya lo han instalado y están interactuando un poco con él. Es una herramienta de gestión de proyectos que facilita justamente el desarrollo colaborativo de las actividades que se propongan. Trello tiene una gran ventaja y es que a través de estas tablas yo puedo ligarlo a mi correo electrónico, de manera que cuando haya un cambio en alguna actividad, cuando haya el cambio de estado de una actividad, me llegue la notificación a mi correo. Entonces fácilmente puedo hacer seguimiento a los cambios que ocurran en el desarrollo de mis proyectos. Puedo generar actividades agendadas y relacionarlas, por ejemplo, a mi calendario de Google, de manera que si hoy, de acuerdo al tablero Trello, hoy debo desarrollar alguna actividad específica, pues me llegue la notificación a mi agenda de Google. Es muy ágil en realidad lo que puedo hacer para poder administrar las tarjetas o el flujo de actividades en Trello. Puedo priorizar actividades, entonces darle diferentes niveles de prioridad al desarrollo de alguna actividad. Puedo agregar archivos adjuntos, colocarle fechas, asignar quién es el responsable. En fin, ya he visto algunos grupos que ya están trabajando. Les agradezco a quienes me dieron acceso al tablero de Trello y justamente es algo de lo que quería recomendarles, ¿no? En la medida que vayan creando sus tableros para la actividad específica, envíen el enlace, lo pueden publicar en el foro de la actividad, en el foro de avance de la actividad. Yo me conecto, hoy estuve explorando algunos tableros Trello, observando algunas actividades. Desde dentro del desarrollo como tal de las actividades, yo voy a ser un actor pasivo. Ingreso, miro cómo están organizando las actividades, cada una de estas tarjetas de Trello, cómo van organizando el desarrollo de actividad, qué tantos recursos han ido vinculando, y de esa manera podría ser el seguimiento. Quienes aún no lo han hecho podrían explorarlo con este enlace, trello.com/es, es la versión en español de Trello, y también podrían considerar estos enlaces, ¿no? Hay unos tutoriales de Trello que se los podría estar enviando al foro el día de mañana junto con la grabación para que tengan los tutoriales de Trello. Y en este último enlace en particular, pues hay un tutorial de Trello con unos ejemplos prácticos de cómo los han utilizado para la gestión de proyectos de diferente naturaleza. Y hay proyectos sencillos, pequeños, pero también hay unos proyectos muy elaborados que podrían explorarse.
Bien, hay una actividad que les decía que estamos desarrollando en el trabajo colaborativo. Las recomendaciones que podría hacerles es que tengan en cuenta la fecha de cierre de la actividad, no vayan a esperar a que esté muy cerca la fecha de cierre para poder participar y subir sus avances. Normalmente yo estoy revisando mensajes en el foro, si hay algo específico donde yo vea que debo intervenir o debo aportar, pues lo hago. Algunos de ustedes también se han estado comunicando conmigo a través de Skype para profundizar en algunos aspectos, tanto temáticos como de desarrollo del ejercicio. Entonces, también estaré atento. Es importante que hagan sus aportes individuales dentro del foro. Todo el rastreo, la trazabilidad que se sigue de desarrollo de las actividades se hacen a través del foro. Entonces, estaré pendiente pues, de lo que publiquen en el foro, de cómo se retroalimentan o se complementan entre ustedes dentro de esa estrategia de comunicación. Me pareció muy interesante que otro grupo estuvo creando sus sesiones de Meet, de Google Meet, para poder trabajar entre ustedes. Excelente que lo hagan. Si en algún caso van a programarlo, pueden enviarme la programación del encuentro y el enlace, que si yo puedo conectarme en ese momento, lo haré. Me interesa mucho como les decía, estar como observador, viendo cómo logran ese nivel de interacción y de trabajo en equipo. Recuerden que ese es uno de los aspectos importantes para quien haga las veces de coordinador de equipo, ¿no? Lograr la convocatoria de su equipo de trabajo, lograr que todos participen, el hacer ese acompañamiento y la motivación para que todo funcione de la mejor manera. Y son los aspectos que me interesa observar, ¿no? Cómo llegan a ese nivel de participación y trabajo conjunto. Les establezcamos esos canales de comunicación. Me agregan tanto a los tableros Trello, las webconferencias, foros, lo que quieran organizar para trabajar. Y ya finalmente, pues bueno, desearles mucho ánimo y mucha actividad en el desarrollo de las tareas. Lean con mucho detenimiento la guía y los aspectos que se solicitan, qué entregables deben producir, tanto de forma individual como grupal, antes de hacer la entrega. Y si hay alguna inquietud que pueda surgir, perdón, pues no duden en comunicarse conmigo. Ahí está escrito mi correo electrónico, la dirección de Skype, para que nos estemos comunicando de forma permanente. Listo, entonces no sé si hay alguna inquietud sobre el desarrollo de la actividad o sobre los temas de los que hablamos hoy. Sí, yo tengo una pregunta para usted. En el caso de yo presentar una duda, pues es que estaba buscando dentro de la plataforma a ver si usted de pronto había colocado, no sé, a lo mejor si no la vi, los días en los que usted nos atiende, en qué momento podría ser. Bueno, Carlos, muchas gracias. Digamos que yo estoy permanentemente disponible para atención todos los días de la semana en horas de la mañana a través de Skype. O sea, todas las mañanas me encuentran permanentemente de 8 de la mañana a 12 del mediodía conectado en Skype. En las tardes, pues ya tengo algunas actividades programadas. Sin embargo, si quisieran agendar algún encuentro, alguna franja específica para resolver una inquietud, me pueden escribir por Skype o al correo y la acordamos. Yo le saco el tiempo y nos conectamos, si es en horas de la tarde o inclusive algunos días en las noches. ¿De acuerdo? Gracias. Vale, y otro aspecto para que lo tengan en consideración es la programación de estos encuentros tutoriales. Yo normalmente, bueno, les decía al inicio de la charla que no se ha podido programar por diferentes aspectos, pero generalmente trato de programar los encuentros tutoriales dentro de los primeros días posterior al inicio de cada actividad. Si estamos en la segunda actividad, una vez que se abra la tercera, durante los primeros 3, 4 días de iniciada esa actividad, estaré programando el siguiente encuentro tutorial, de manera que podamos resolver las inquietudes que se tengan sobre la tarea
al inicio y no sea pues ya muy cercano al cierre, ¿de acuerdo? Y los temas que se trabajarán, ¿no? Digamos, la estrategia de las webconferencias o estos encuentros tutoriales, pues va a ser como hoy, tipo seminario, donde desarrollemos algún tema en particular que tenga que ver con gestión de tecnología, con algunos temas relacionados al modelo de negocio, el trabajo en equipo en las organizaciones. Todos esos aspectos he tratado de irlos vinculando a las webconferencias para que nos sirvan como complemento al material que está en el aula virtual y al ejercicio mismo que ustedes vayan desarrollando. Entonces, no sé si hay más inquietudes. Vale, parece que no. Entonces, bueno, con esto damos por finalizado este encuentro tutorial del día de hoy. Les agradezco mucho la puntualidad en el ingreso. Estaré atento por Skype o por correo electrónico institucional o por el correo del aula a las inquietudes que puedan surgir. No se queden con las inquietudes. Si tienen alguna dificultad de cualquier tipo para la presentación o el desarrollo de las tareas, de los trabajos colaborativos, comuníquenmelo inmediatamente para yo poderlos asesorar en cómo solucionamos cada una de esas situaciones que se presenten. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias nuevamente para ustedes. La grabación normalmente tarda unos minutos en renderizarse y ya Dios mediante mañana en el foro ya les estaré publicando el enlace de la grabación. Muchos éxitos y feliz resto de día.